Pasamos ahora al turno de preguntas de vosotros, que tenéis que ser los protagonistas. Sentiros libres de preguntar lo que tengáis, la curiosidad que sea, no lo sé. Por ahí tienen una pregunta. Empiezo. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí y darnos esta espectacular charla, que ha sido un placer, en nombre de todos, yo creo. Yo quería preguntaros, va dirigido a los 6, también lo incluyo, si conocen algún caso en el que el tratamiento oral no haya sido efectivo y qué se haría si en ese caso no hace la función esa pastilla. Gracias. Okay, Greg. Can you answer? No, what's fascinating about the available therapies for Gaucher disease is that there is a measurable response. With a metabolic therapy like eliglustat, it's clear that it works. And there are other factors that probably determine outcome that is not necessarily because of the drug, but because how that is influenced, for example, by how early you treat a patient. So a patient with obviously a scar or fibrosis in the liver or the spleen that is not storage material, or osteonecrosis, for example, are not expected to be reversed because the drugs do not regenerate the tissues. But in contrast to other types of therapies where you deal with the symptom, with eliglustat, you target the cause of the pathology. So it's probably not a drug problem. Now, there are some patients who for some reason or another, have to stop eliglustat because either they cannot tolerate it or they remember their experience on enzyme therapy and want to be in that situation where they don't have to think of every morning taking a drug, like they have a chronic problem. And also if they develop, for example, some other medical problem for which they are then prescribed a drug that has potential interaction. So I think the oral therapy, oral chemical therapy requires a different approach. And in many ways, enzyme therapy, at least from the doctor's standpoint, is a lot easier because you don't have to worry about drug interaction and other issues. Más o menos lo que dice el doctor Pastores es que es una buena cuestión cuando el plantear qué significa realmente que no funciona. No es lo mismo un paciente que ha empezado a dar el tratamiento muy pronto que en comparación con un paciente que ya tiene un problema óseo definido, como una osteonecrosis o una fibrosis, que son situaciones irreversibles. El fármaco funciona, pero habría que plantearse cuál es la situación previa del paciente. También cuáles son las expectativas y cuáles son los objetivos terapéuticos, puesto que un paciente que se encontraba bien con la enzima, algunas veces tiene la sensación de que existe alguna sensación subjetiva de que algo no funciona porque no se encuentra bien, pero puede que sea un problema relacionado con algún otro órgano o alguna otra enfermedad que no está relacionada con la enfermedad de Gaucher. Esto es más o menos lo que ha querido decir el doctor Pastores. Yo con respecto a la pregunta, lo que dice, bueno, lo que decía Greg y lo que decía Miguel Ángel, es importante saber exactamente qué no funciona. O sea, si no funciona porque hay algún biomarcador que aumenta, si no funciona porque aumenta el bazo, si no funciona porque tienes más dolor, o sea, hay que ver un poquito qué entendemos por no funciona. Luego otro punto muy importante, no sé si es tu caso, es si se toma o no la medicación, porque es que yo tengo pacientes que se encuentran tan bien y tan relajados que dicen, bueno, pues si voy a ir de fiesta no me lo tomo, luego mañana tal cual, y entonces, bueno, eso es que es la primera causa más importante. Y luego, otra cosa que es fundamental es pensar que el hecho de que tengas Gaucher no quiere decir que no puedas tener otras cosas. O sea, tenemos la mala costumbre de todos, me incluyo yo, cualquier paciente,
de no tener solo una enfermedad, puedes tener muchas cosas. Entonces, lo que pasa es que, claro, el Gaucher te viene muy bien para echarle la culpa de todo. O sea, te pase lo que te pase, será el Gaucher. Bueno, será o no será. Entonces, yo creo que en ese caso lo importante es ver qué entendemos, lo que dice, porque no funciona, ver de qué punto partías, porque también comentaba Gret que hay una serie de alteraciones que son irreversibles, lo trates cuando lo trates, y ya tienes, a nivel que sea fibrosis, necrosis, a nivel óseo, eso va a ser irreversible. Y luego asegurarse de que el paciente está tomando la medicación. Por eso yo creo que habría que concretar un poquito por qué no funciona. ¿Que puede que haya algún caso que no funcione? Es posible que lo haya, pero es muy difícil, porque a diferencia, la enzima para que funcione tiene que haber una serie de receptores, tiene que haber, bueno, un montón de pasos que tiene que dar y que puede haber algún fallo en todo eso. Pero el tratamiento oral es como un azúcar y va directo, o sea, no necesita ningún mediador, no necesita metabolizar, o sea, va directamente a inhibir. Uno aumenta y el otro inhibe. Entonces es difícil, pero bueno, y luego habrá casos que seguro que no conocemos que podrá ser. Añadiendo a lo que ya han comentado mis compañeros, ahí es muy importante la historia clínica del paciente y entrevistarlo y ver si efectivamente qué síntomas tiene y si tiene otras cosas y si está tomando o no la medicación, si la cumple o no, pero también si está tomando algún tratamiento que no conocemos. Porque hay pacientes que pueden haber ido por un motivo X al submédico de cabecera o haber ido al cardiólogo que le ha puesto un tratamiento que puede estar alterando la metabolización del fármaco. Entonces, sobre eso tenemos que tener mucho cuidado. Y si todo eso, a pesar de todo eso, no encontramos nada, tendríamos que replantearnos un poco el estudio que se le ha hecho de funcionalidad del citocromo, si es correcto o no, o si planteaba dudas, porque lo que nosotros hacemos son estudios genéticos, que hacemos una serie de marcadores y con eso deducimos qué actividad tiene ese citocromo. Pero una cosa es lo que se deduce genéticamente y otra cosa es lo que sucede realmente, porque hay factores condicionantes ambientales que pueden estar condicionando que esa metabolización se altere en algún momento. Y eso normalmente no se aborda, no se estudia. Con lo cual, si hemos cubierto todas las posibilidades de interacción, el cumplimiento es correcto y tal, tendríamos que replantearnos si hay otros cofactores que están influyendo en que la selección que hemos hecho y el tratamiento que hemos hecho del paciente es el correcto o no. Simplemente comentar, no puedo estar más de acuerdo, historia clínica, exploración física, repasar cuáles son los objetivos con el paciente, ver realmente qué es lo que está ocurriendo, si ha habido alguna interacción, algún nuevo toma de medicamento. El zumo de pomelo, los que estéis tomando Liglustat os van a decir no toméis zumo de pomelo, ha pasado, estaba escrito en la literatura. Y si realmente hay algún problema relacionado con todo esto, nos tenemos que replantear si ese CYP2D6, ese citocromo está bien realizado o no. Y bueno, yo creo que no podemos. ¿Crees que quería comentar alguna cosa más? Yeah, I think it's already been mentioned, but I want to emphasize it again. And I think he touched on an important point, because the available therapies work so well. If a Gaucher patient on treatment is not doing well, it's important to not overlook the possibility that another disease has developed that has no relationship to Gaucher disease. Because I think a lot of the patients, I don't know the particular situation in Spain, but in some countries, a lot of the patients, because they do so well, like you said, with oral therapy, sometimes they forget to take the drug, or they're not showing up for their appointments as they used to in the beginning. And it's still important to obviously have a regular interaction with your physician. One, they monitor that you're stable, if not better, on the therapy. But if a new medical problem develops, do not ignore it, because it may not be related to Gaucher disease and it might need another specific treatment. Plantea que probablemente sea algo no relacionado con la enfermedad de Gaucher como una de las causas principales a investigar, que sea otra entidad, otro problema completamente diferente o incluso no relacionado. Más preguntas. Serafín. Sí, buenos días.
Yo quería preguntar acerca del Liglustat. La partida, si realmente está cumpliendo la expectativa, porque siempre que sale un tratamiento nuevo, primero piensa seguridad, eficacia. Si realmente está cumpliendo la expectativa que se había creado en él, y si es cierto que al final, sobre todo en el tema óseo, incluso es más efectivo que el enzimático. Cualquiera de vosotros. Bueno, lo que se está publicando, ya tenemos experiencia de bastantes años, desde los ensayos clínicos. Yo creo que está cumpliendo con creces las expectativas. De hecho, en los estudios comparativos, se están viendo que los resultados en muchos casos es mejor incluso que la terapia enzimática. Y eso tiene su explicación, porque la terapia enzimática, y se ha comentado aquí, necesita pues una serie de mediadores, de moléculas que la tienen que fijar para que entre al lisosoma. Y es una molécula grande, no llega bien a distintos sitios. Y en cambio, el Liglustat es una molécula más pequeñita que no necesita ningún mediador, que llega mucho mejor a todos los sitios, y que tiene, no hemos hablado de ello, tiene incluso mayor efecto antiinflamatorio a nivel celular. Con lo cual, los resultados que están apareciendo recientemente demuestran que, desde luego, es un fármaco seguro. Ya tenemos experiencia de más de 10, 12 años. Es un fármaco muy, muy eficaz y que yo creo que hoy por hoy, de hecho está en primera línea de tratamiento, con las limitaciones que hemos dicho. O sea, es un fármaco que no lo pueden tomar todos los pacientes, pero tú, una vez que identificas el paciente que lo puede tomar, me parece ahora mismo un fármaco, para mí y de mis pacientes, ya digo, de todos los que llevo, salvo casos concretos en los que se quieren quedar embarazadas algunas mujeres, o si no se pueden tomar por medicación o algo. Pero a mí me parece, y lo podemos discutir, que hoy por hoy es el tratamiento de elección. Sí, yo solamente comentar, Serafín, que habéis contestado algunas encuestas, os tengo que dar las gracias, y uno de los objetivos es ver cómo estáis desde el punto de vista de la calidad de vida. Si habéis rellenado la encuesta, habréis marcado si recibís tratamiento, si estáis recibiendo terapia de sustitución enzimática o si estáis recibiendo tratamiento oral. Entonces, espero tener estas encuestas de aquí a unos poquitos días y os comentaré, porque realmente es una cosa que me planteo. Hola, ¿qué características tiene que tener un paciente para ser candidato a la terapia génica, o qué le excluiría? So, which characteristics needs... Which characteristics has a Gaucher patient to be candidate to gene therapy? What would be the characteristic of the patients for candidates for gene therapy? Yeah. No, obviously, when you're doing a clinical trial, you have to be much more selective. And at the moment, the trial is only recruiting adult patients, and there are specific criteria. Like women should not plan a pregnancy, for example, while they are involved in the clinical trial. But the information should be available to your Gaucher treating physician, because there is a website that they can check the inclusion-exclusion criteria, and you can look at it yourself in clinicaltrials.com. But it's always good to discuss with your physician, first of all, so that you can make what we call an informed decision, and you balance the risk-benefit. Yo, si me permite, tú lo has entendido. Sí, lo que ha querido decir es que están en ensayo todavía, los ensayos son realmente muy estrictos en cuanto a la selección de los pacientes, y que en estos momentos no se puede contestar a esa pregunta. Habrá que esperar a ver cuál es la respuesta al tratamiento con terapia génica. Se están tratando únicamente pacientes adultos por el momento, pues porque son los candidatos, pero todos muy estrictamente seleccionados. Nosotros en mi hospital participamos en dos de los dos ensayos que se han dicho de terapia génica. O sea que si
algún paciente quiere entrar, ahora mismo nosotros, el hospital está habilitado, que es muy complicado para hacerlo. ¿Qué es lo que te piden? O sea, hay una serie de cosas que yo creo que son interesantes. Te piden pacientes que estuvieran primero adultos, como se ha dicho, no embarazadas, bueno, pues todo esto. Y yo creo que los puntos más importantes son, tienes que ser pacientes que estén estables con el tratamiento y que lo tienen que suspender durante los últimos 6 meses antes de entrar al tratamiento. Pero hay una cosa que es un dato que es muy importante y que limita en gran parte el entrar en el ensayo, es que prácticamente todos los ensayos se está diciendo que se utilizan virus. Uno dirá, bueno, ¿y virus para qué? Entonces, claro, el virus, sabéis que el virus es un organismo, si se puede considerar así, que no puede vivir por sí solo y entonces tiene que entrar en el ADN de la célula, se mete allí y entonces aprovecha todo el resto de la maquinaria que tiene la célula para reproducirse, para perpetuarse. Al fin y al cabo el virus lo que quiere es sobrevivir. Nosotros aprovechamos eso y lo que hacemos es que este virus, como sabemos que va a ir al DNA, le ponemos el gen que nos interesa, el virus se mete en el DNA, perfecto, y ya pues aprovechamos y lo tenemos todo así de sencillo. El problema es que los virus que utilizamos son virus que los hemos tenido prácticamente todos nosotros, hasta en un 60 o 70%. Quiere decir que si nosotros hemos tenido ese virus, tenemos anticuerpos ya contra ese virus para defendernos. Si nosotros utilizamos un adenovirus y tenemos anticuerpos, ya no podemos entrar en esta terapia génica. Entonces, esa es una limitación muy, muy importante antes de tomar la decisión. Y luego, por eso por lo que se están desarrollando, se ha hablado de las nuevas técnicas, de todo esto que ya no utilizan los virus. Y luego un punto muy importante es que nosotros la terapia génica la podemos utilizar una única vez. Porque claro, nosotros si utilizamos virus, que es casi siempre lo que utilizamos, una vez que tú lo utilizas, el virus se va y empezamos a producir la enzima y todo esto. El problema es que tenemos que perpetuarlo en el tiempo, porque las células viven un tiempo. Una vez que esas células cumplen su ciclo vital, se mueren. Tenemos que conseguir perpetuarlo. Si en ese caso, digamos que deja de ser efectivo, como se ha visto en nuestras enfermedades, en la enfermedad de Fabry, en muchos de esos, que estás unos años y empieza a caer, ya no podemos volver a ponerle la terapia génica. ¿Por qué? Porque hemos creado anticuerpos frente a ese virus. Tendríamos que utilizar otra causa. Entonces, ahora mismo lo que te piden, bueno, pues ser los ensayos así muy rápido, paciente adulto, entre 18 y 65 años, que tenga una enfermedad de Gaucher, se está haciendo en tipo 1 y en tipo 3, que sean más o menos estables, y a mí me parece que lo que más va a limitar es el tema este de los anticuerpos. Pero si alguien está dispuesto a hacerlo y se puede hacer en España la terapia, o sea, el ensayo. Hay que tener en cuenta que no es un tratamiento, es un ensayo clínico, con las diferencias que esto supone. ¿La terapia génica se consideraría un tratamiento, una curación de la enfermedad de Gaucher, o sería un tratamiento a largo plazo? The question is, gene therapy is curative? ¿Lo repito? Yeah. It should be curative. Well, in theory, if you give the correct gene so that the body produces the enzyme, it could be curative. But until we see the results of the trial, which has always been the question about gene therapy, is whether it's enduring. But he touched on an important point. In some patients, we knew from before therapy was introduced that it took 10, 20 years for the liver and the spleen to be significantly enlarged. For example, for the spleen to have an impact on platelet count. And so when you give the enzyme therapy, because you are getting access to the storage material, we could understand why it works so well, for example, to reduce the size of the spleen. With substrate reduction therapy, because it's not directly metabolizing the substrate, to degrade it, we thought that there might be a lag. But in fact, if you look at the outcome in the clinical data,
it corresponds very well with the therapeutic goals or the response profile of enzyme therapy. With gene therapy, if it works, there probably will be a period of lag, meaning that obviously when the code is introduced into the body, it will begin to manufacture the enzyme, but it's not instant, you know what I'm saying? That the concentration will probably go up. We don't know how fast and what the peak concentration will be. We have some idea from, which we did not talk about, hematopoietic stem cell transplantation. So when enzyme therapy was not available, you know, in the 80s and the 90s, some patients had hematopoietic stem cell transplantation, but because the procedure carried a very, very high risk of complication post-transplant, and in some cases because of graft versus host disease and other things, early mortality, it was not applied generally, and obviously enzyme therapy is very safe. But the other thing that, as I'm talking, reminded me is that the response profile of SRT told us that the storage material was probably doing other things to explain why when you began to reduce the concentration of the substrate, you did see a dramatic response, I think sooner and to a significant degree more than what we had anticipated. But that is the value of clinical trials, to observe very, very carefully who are the candidates for this type of drugs, what is the response profile, and what may be the contraindications, if any. So I think now that is what is being closely looked at with gene therapy. But for gene therapy to become a reality, we have to make sure that it's safe, right? So that's the first principle. Your drug or your trial has to show that the drug is safe. Otherwise, people will not take a risk, you know, to go on a treatment that is associated with complication. But I think there is a lot of, as I've constantly said, you know, we know a lot more now than we did 10 years ago. And by the time this treatment becomes available, which in reality could be another 5 to 10 years, sooner I hope, we will learn a lot more. La respuesta sería sí, tiene que ser curativa, pero aspectos a tratar. Uno, es imposible saber en estos momentos cuánto tiempo va a durar la enzima que se produce. Dos, la utilización de la terapia génica no va a ser un tratamiento que dé resultados de inmediato. Se tiene que modificar un montón de aspectos fisiopatológicos, un montón de aspectos patogénicos que se ponen en marcha independientemente del acúmulo de la sustancia. Tres, existe algo parecido a terapia génica realizada aproximadamente en los años 70 del siglo pasado, en la cual se utilizó a algunos pacientes trasplante de médula ósea, en los cuales se vio que se ponía en grave peligro la vida de algunos de los pacientes, con lo cual hay que ser muy cuidadosos en este sentido. El objetivo fundamental y primero es ver si es seguro o no es seguro para los pacientes y a partir de ahí intentar seleccionarlos de una manera homogénea y de una manera segura. Sí, en este momento los ensayos son lo que se llama fase 1-2, que son unos tempranos. El objetivo primario, es decir, lo que se busca es la seguridad, que es lo que comentaba, y la dosis. Tampoco se tiene claro qué dosis, qué cantidad hay que poner. Entonces los grupos que se hacen es seguridad lo primero y luego qué cantidad de virus le vamos a poner. En los ensayos que hay tres tipos, o sea, vamos viendo las dosis según van entrando, porque todo eso no se sabe. Y luego los objetivos secundarios, que digamos que no sé cómo explicar, no sería lo que busca primero el estudio. Luego los secundarios son lo que se dice, bueno, pues cómo mejora clínicamente y todo. Pero lo primero es seguridad, que sería el 1, y luego la dosis que hay que poner al paciente. Cuando se cumplan estos, que van a largo plazo, ya os digo que esto no es de un día para otro, entrarían ya otros estudios en fase 3 más avanzada, en la que ya se verían los objetivos. Ahora lo que es seguridad y dosis. Más adelante, efectividad y más adelante, eficiencia, que es lo que dice la gerencia. Hola, buenos días. Pues he sentido la emotividad de
todo lo que habéis hablado desde el comienzo de la enfermedad y demás, del pasado, del presente como está ahora, y ahora quería saber presente-futuro, que has estado hablando antes que no podías hablar de la inteligencia artificial. ¿Quién nos podría hablar de la inteligencia artificial? Estás preguntando. Sí. Hay personas que hablan de inteligencia artificial en enfermedades minoritarias, específicamente en Gaucher. Concretamente o en concreto en todas, pero principalmente en Gaucher. Antes he comentado que había un compañero que trabajó en la FETER, que es el doctor Jorge Cebolla, que bueno, pues es un tema que le gusta, es un tema en el que da charlas y bueno, pues yo, si lo proponéis, tengo su contacto y al año que viene podría venir a hablaros de inteligencia artificial. Yo no sé nada de inteligencia artificial. Yo enciendo el ordenador, enciendo el móvil y no tengo redes sociales y, o sea, absolutamente nada. No sé si el resto de mis compañeros pueden aportar algo más a esta pregunta. Bueno, probablemente la inteligencia artificial va a ser un cambio en el paradigma de cómo manejamos pacientes o cómo obtenemos información o cómo desarrollamos proyectos. Pero quizás las expectativas están puestas muy altas y hay que desmitificar un poco la situación. Realmente el término de inteligencia artificial que se utiliza ahora no es real. Es decir, no es una inteligencia artificial. Lo que nosotros hacemos los que saben hacer estas cosas, lo que hacen son algoritmos en el que introducen mucha información acumulada y esa información acumulada es capaz de procesarla muy rápido y dar una solución. Pero no tiene inventiva, no es capaz de diseñar cosas nuevas a partir de algo que no había. Por tanto, donde estamos ahora en inteligencia artificial lo que nos permite, por ejemplo, es mecanizar algunas situaciones que se pueden basar en históricos previos. Si yo tengo 100.000 imágenes de una anatomía patológica, yo puedo entrenar al algoritmo para que identifique una alteración concreta. Una radiografía, la puedo entrenar, una imagen, puedo entrenarlo para que identifique esa imagen. Y eso me permite cribar mucho más rápido que lo haría un profesional que tendría que ver esa imagen. Eso sí se puede hacer ya, y de hecho ya se hace y está organizado. Pero después necesita que alguien detrás valide eso. Y ahí ya nos encontramos con otros problemas, que es cuando toma la decisión o cuando se toma una decisión que estuviera basada solo en inteligencia artificial, ¿quién es el responsable si hay un problema? ¿Es el médico que ha indicado o ha interpretado la prueba? ¿Es el que ha diseñado el algoritmo? Entraríamos en temas ahora de ética y de implicaciones. Ese es otro mundo que hay que desarrollar. La inteligencia artificial también te permite identificar, a lo mejor hacer masivos cribados basándote en la información que hay en las historias clínicas. Con las historias clínicas digitales, la historia de salud, que por ejemplo tenemos ahora en España, se podría intentar que algoritmos identificaran patrones que supusieran o identificaran un mayor riesgo para algunas enfermedades. Eso se está haciendo ya, para identificar qué pacientes van a tener más riesgo de hacer una diabetes o qué pacientes van a tener más riesgo de hacer un EPOC, ¿no? Eso se podría plantear y en ese camino es donde estamos ahora mismo. Pero digo, hay que conocer de qué estamos hablando realmente, qué limitaciones tiene, pero indudablemente va a cambiar el paradigma de cómo manejamos pacientes y cómo nos enfrentamos a la medicina. Sí, yo un comentario solo. Lo que entendemos, lo ha comentado Enrique, lo que entendemos por inteligencia artificial es un sistema en el que yo le meto cientos de millones de datos, él me los interpreta y me da una información elaborada de todo lo que ha sacado. Obviamente, el responsable final de eso es quien ha pedido esa información, no el sistema. Es como si tú ahora buscas en Internet, te sale una cosa, te equivocas y echas la culpa a Bill Gates. Bueno, pues no. Espera, bueno, si quieres... Simplemente, fíjate hasta dónde llega ya la de esto, que hay discusiones en los comités editoriales, si se puede permitir o no que ChatGPT sea autor o no de una publicación. Sí. ¿Quién es el autor? ¿El que ha diseñado el algoritmo o el que la usa, no? Claro, entonces, bueno, sin entrar en mucho detalle, tú imagínate que yo pudiera, que puedo, yo o vosotros que también lo podéis hacer, y se está haciendo,
yo hago un informe médico al paciente, le doy el informe médico al paciente, el paciente con una serie de términos médicos no entiendo nada, se lo escaneo, se lo doy a la inteligencia artificial me da, hablo como paciente, me da toda esa información traducida al lenguaje ya que yo lo entiendo, pero imagínate que además lo que yo he hecho y el resultado y la información que te doy, el tratamiento que te he puesto, me lo compara con todas las publicaciones y todas las bases de datos que hay disponibles en todo el mundo y me dice si lo que me ha dicho mi médico está bien, en qué porcentaje o si podía haber utilizado este tratamiento, este ensayo, y además se va a la base de ensayos clínicos, Trial Client Access, todos estos, y me lo compara con todo y me dice al final, mira, este es el informe final. O sea, eso revoluciona y cambia el paradigma. Entonces, ¿esto sustituye al médico? Obviamente no va a sustituir al médico. Lo que sí que va a hacer es seleccionar qué médicos saben inteligencia artificial y qué médicos no saben inteligencia artificial. Eso es lo que yo digo que va a cambiar el paradigma con la inteligencia artificial. Estamos hablando de medicina, claro, pero va a ser en todo. O sea, esto nos va a cambiar por completo la forma de actuar. De hecho, en esa línea ya hay algunas compañías privadas que están controlando los pacientes con los bots estos, con los sistemas estos de que te llama la inteligencia artificial y los pacientes crónicos y te pregunta, ¿ha tenido usted tos? Sí, no. ¿Ha tenido usted dolor en el pecho? Sí, no. ¿Ha tenido no sé cuánto? Y a través de un algoritmo te dice al final, le da una cita con el doctor tal, ¿no? Y es la inteligencia artificial la que te está preguntando, no es un médico o una enfermera que te llama. Sí, y hay más de 100.000 pacientes ya en Europa controlados de esa manera. Y cómo controlar los temblores solo los que llevamos un iWatch. Muy bien. Y solo acabo. Lo que pasa es que la inteligencia artificial todavía tiene un concepto que es muy interesante, que es lo que llamaban las alucinaciones, se llama en el... Y es que se equivoca, y entonces la inteligencia artificial se equivoca y se lo inventa. Entonces, sí, se lo inventa directamente. Entonces, claro, eso hay que saberlo. Funciona como el cerebro humano. Cuando tenemos lagunas nos lo inventamos. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, pacientes, muchas gracias, directiva. Llega el momento ahora de despedirnos. Ha sido un placer para nosotros. Y ahora viene el momento de la inteligencia emocional. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos porque nos ha gustado mucho vuestra participación y ahora os daremos un pequeño detalle para que os acordéis de nosotros. Es una placa conmemorativa de los 25 años. Thank you very much. Muchas gracias. I only have hand-carried luggage when I fly back to London, so I have to finish this today. Que no puede llevárselo a Londres. So during lunch, if you want to join me in my table, you will have extra wine. Que el que se siente con él está invitado. Thank you very much. Gracias. Find the airport. Gracias. And they might do an alcohol check when I go through the security. El que quiera beber vino con el doctor Pastores está invitado a su mesa.